El nombramiento de la lengua maya o mayatán como patrimonio cultural intangible de Yucatán fortalecerá y preservará nuestra identidad y sentará las bases para que el Estado se convierta en un lugar donde la sociedad sea bilingüe en todos los ámbitos. En el Día Internacional de las Lenguas Maternas, la directora de primaria de la Secretaría de Educación y representante del gobernador Mauricio Vila-Dosal, Adlemi Arjona Crespo, resaltó la importancia de rescatar las expresiones mayas que dan identidad y orgullo al pueblo yucateco. La funcionaria resaltó que el compromiso de la administración estatal es preservar la cultura y transmitirla a las nuevas generaciones. Por eso es importante retornar a los planteles y es necesaria la presencia de los niños en cada una de las escuelas y pidió apoyo de la sociedad para seguir con el trabajo presencial y seguir fortaleciendo la identidad cultural. Tras la presentación de la Academia de Danza Sacilja de la maestra María de Jesús Briceño Vázquez y la interpretación del himno nacional en maya a cargo del coro Tumbencay de Quinchil, el titular del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mucul, dijo que la lengua es un instrumento de comunicación familiar y social, así como de expresión entre múltiples culturas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Yucatán es el estado de la península donde más lengua indígena se habla y se ubica en la posición perfecta para ser entidad bilingüe, donde español y maya aparezcan indistintamente en pláticas, medios, escuelas y documentos oficiales. Se otorgaron reconocimientos a 15 personajes que fortalecen y preservan la cultura maya, con expresiones artísticas o gastronómicas, y por medio de Cifal Mérida, de la Organización de las Naciones Unidas, se entregaron a los comisarios ejidales compendios con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en maya para que contribuyan con el cuidado y la preservación del planeta. María Elisa Chavarrea Chim, ganadora del 15º Premio Internacional de Poesía del Mundo Maya, Valdemar Notsec 2021, recitó un poema en esta lengua. Tumbencay entonó, Ximbalcay, Caminante del Mayab, danzó la Academia Luma de Johnny Argénesis, Basultoucán, Julián y su orquesta jaranera ofrecieron una vaquería tradicional. Con motivo del mes de la mediación, la Fiscalía General del Estado realizó un encuentro entre sus facilitadores y los jueces mayas Carlos Cuchoc, originario de Nuevo Tezoco, y Antonio Utus, de San Isidro Cancapzonot, ambas comisarías de Tizimín, valiéndose de sus usos y costumbres, pero sobre todo de su lengua materna. Estas figuras son claves para resolver conflictos y fortalecer el tejido social en sus comunidades, para construir el futuro de Yucatán en unidad por encima de las diferencias y acercar servicios de justicia a todos los sitios de la región. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.